Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión es la lección número 6 del tercer trimestre del año 2022, la que estaremos estudiando en esta ocasión. El título de esta lección es Luchando con la fuerza de Cristo, y el texto de esta semana lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 29, donde podemos leer lo siguiente: Por eso me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. ¿De qué está hablando la lección de esta semana? Del papel importante que desempeña la fuerza de voluntad en nuestra vida religiosa. Ese es el tema principal de esta semana. ¿Cómo podemos descubrir la manera correcta de emplear la fuerza de voluntad para ser victoriosos en la vida cristiana? Ahí vienen una serie de preguntas en la introducción, preguntas muy interesantes que nosotros tenemos que investigar extra para poder contestar esas preguntas, porque a simple vista se ven fáciles, pero son preguntas bien complicadas. Nosotros vamos a estudiar no la lección precisamente, sino yo le voy a dar una explicación adicional para que comprendamos al 100% en qué consiste la fuerza de la voluntad. Una vez usted ha comprendido perfectamente en qué consiste la fuerza de la voluntad, ahora usted regresa a la lección y se va a dar cuenta que la lección es fácil de comprenderla, pero necesitamos primero haber comprendido perfecta y claramente lo que es la fuerza de la voluntad. El día domingo está hablando de el espíritu de verdad, así se titula. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de nosotros los fracasados espiritualmente. Muchas veces oramos a Dios pidiéndole que haga un cambio en nuestras vidas, y después de tanta oración y tanto esfuerzo parece que seguimos siendo los mismos malos de siempre, y muchas veces hasta somos peor que cuando entramos a la iglesia. Y eso nos causa una decepción, porque nosotros decimos: tengo 10 años en la iglesia y mi cambio es tan poquito. Muchos nos decepcionamos tanto que salimos abandonando la iglesia, y otros, los que no la abandonamos, muchas veces somos infelices en la iglesia porque no vemos frutos de crecimiento, frutos de buenas obras, sino que vemos siempre a la misma persona marchita. Tenemos tristeza espiritual porque no crecemos espiritual, y es simple y sencillamente porque no entendemos qué hacer con la fuerza de la voluntad. El día lunes para mí es el centro de la lección, porque está hablando de una lucha. Tenemos que luchar. La cooperación divina humana, así se titula el día lunes, y yo me voy a concentrar en el día lunes con el tema de esta semana, porque si usted y yo entendemos el día lunes y cómo emplear la fuerza de voluntad, entonces vamos a entender perfectamente el resto de la lección. Así que mi concentración va a ser en el día lunes, la cooperación divino-humana. Para mí, allí está el centro de la lección: comprender qué es la fuerza de voluntad. El día martes está hablando de la voluntad disciplinada, y dice este día: uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestros propios sentimientos. Ese es de los mayores enemigos. Pero es que primero necesitamos comprender qué es la fuerza de voluntad. Mire, en esta lección
Yo voy a leer muchos textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía y todos se los voy a poner disponible a usted en la lección PDF después del día viernes. Entre a la lección PDF y ahí va a encontrar todo lo que yo estoy leyendo. Pero hay un capítulo que les recomiendo del Espíritu de Profecía y se encuentra en el libro La Temperancia y es el capítulo 3 titulado La voluntad, clave del éxito. Ahí usted va a comprender la lección de esta semana y allí explica qué es la voluntad. Y yo se lo voy a leer en este momento. Dice, la voluntad es el poder gobernante en la naturaleza del hombre. Cuando usted no tiene voluntad, no hay poder humano que lo mueva. Pero cuando usted tiene voluntad, usted hace las más grandes hazañas. Por eso dice aquí, es el poder gobernante, la voluntad. Si yo tengo voluntad, soy capaz de hacer cualquier cosa. Pero si no tengo voluntad, aunque se me ponga la comida en el plato y no quiero comer, no voy a comer porque no tengo voluntad. ¿Se da cuenta? Sigue diciendo, si la voluntad está dispuesta, todo el resto del ser estará bajo su mando. Cuando mi voluntad dice, aquí no vamos, el cuerpo se levanta y ordena y sigue la voluntad. La voluntad ordena al cuerpo y ese cuerpo comienza a actuar porque está dirigido por la fuerza de la voluntad. Sigue diciendo, y aquí es la verdadera aplicación espiritual. La voluntad no es el gusto o la inclinación. No es que a usted le guste, no, no es eso, sino la elección, el poder de decidir, el poder real que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o desobedecerle. Eso quiere decir que usted le va a obedecer a Dios porque Él le ordena las cosas que hay que hacer, no porque tiene que estar en armonía con sus gustos o deseos, no. Muchos hermanos dicen, a mí me gusta esto, por lo tanto yo voy a obedecer porque me gusta. Pero ¿qué pasa si no le gusta? No va a obedecer. Como no le gusta, no va a obedecer. Esa no es la voluntad. Y por eso es que la lección dice, uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestros propios sentimientos. Lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, lo que yo deseo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el poder que Él me da para obedecerle como Él quiere o para desobedecerle. Muchas veces oramos por hermanos que no quieren obedecer. Fíjese qué problema. Yo he orado por hermanos que no quieren obedecer. Y si el hombre no quiere obedecer, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada que se puede hacer porque la fuerza de su voluntad no está concentrada en obedecer a Dios, sino en hacer la propia voluntad humana. Es importantísimo la fuerza de la voluntad. Por eso el día martes se llama la voluntad disciplinada. Muy interesante. El día miércoles está hablando del compromiso radical. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y eso ahí pareciera que Dios nos está mandando a hacernos un mal físico. No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con las decisiones radicales que tenemos que tomar en nuestra vida para dejar las cosas que nos afean nuestro carácter. Las decisiones violentas, pudiéramos decir, que tenemos que tomar para hacer un cambio en nuestra vida total. Ese paso lo tenemos que dar nosotros. El problema es que nosotros fracasamos. Y ya le voy a explicar en dónde está el fracaso, regresando al día lunes, la lucha que tenemos que hacer. Y el día jueves se está hablando de la necesidad de perseverar y ahí pone como ejemplo a Job. La lucha que tuvo esa noche
con el ángel y él dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. La perseverancia, la consistencia, la verdadera bendición de Dios viene en la consistencia del humano. Mire, que usted, un ejemplo, que usted dé una ofrendita una vez al tiempo y su diezmo una vez al tiempo, eso no va a tener bendición de Dios. La consistencia es donde usted va a conseguir la bendición de Dios, la constancia en las cosas. El día viernes, para estudiar y meditar en el primer párrafo del espíritu de profecía, testimonios para la iglesia, cita 486, ahí está, dice, esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregada al dominio de Satanás. O sea que nuestra voluntad por el pecado de Adán y Eva fue entregada a Satanás en esa ocasión. Y él, desde entonces, ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad. ¿Ha escuchado ese texto de la Biblia que dice que tenemos que Dios va a poner en nosotros el querer y el hacer de su propia voluntad? Eso está en oposición a lo que Satanás está haciendo. Desde la caída, el diablo pone en nosotros, por nuestra naturaleza caída, el querer y el hacer de la voluntad diabólica para la ruina y la miseria del ser humano. O sea, naturalmente nuestra voluntad está inclinada y sujetada al querer y al hacer de lo que al diablo le gusta. ¿Se da cuenta? Eso lo dice Testimonios para la Iglesia. Ahí está en el día viernes el primer párrafo. Es impresionante ese texto del espíritu de profecía. Nacemos sujetos con nuestra voluntad a lo que el diablo quiere y hace. Patriarcas y Profetas, el siguiente texto, allí el mismo viernes, dice lo siguiente: para recibir ayuda de Dios el hombre debe reconocer sus debilidades y deficiencia. Tenemos que ir donde Dios y decirle la verdad es que no la hago, no puedo, no logro. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverante y ardiente. O sea, es una lucha. Ahora vamos a regresar al día lunes porque ese es el centro del mensaje de esta semana. Si usted logra comprender el día lunes, usted va a comprender todo. La lucha. El día lunes es prácticamente la lucha que tiene el humano que desarrollar en la vida cristiana, pero esa lucha va a ser un fracaso si usted no comprende la voluntad, si no comprende la fuerza de voluntad. Vamos a entrar en acción. Ya llevamos 13 minutos de uso en esta hora que tenemos. Muy bien, vamos a ir a unos textos bíblicos y vamos a ver cómo vamos a aplicar la fuerza de la voluntad. Mire, primer texto. Primera de Timoteo 6:12. Póngale atención a los textos siempre se los digo. Hay gente que dice que no les doy los textos. Claro que sí, siempre se los doy. Lo que no les doy es el espíritu de profecía cuando no me acuerdo las citas. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea. Lucha. Un mandato. No es una sugerencia. Pelea. Segundo texto. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pelea, pero de verdad. Pelea con temor y con temblor. Tienes que tener una lucha aguerrida. Eso es lo que está diciendo allí. Siguiente texto. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cómo se lucha allí? Desangrando. Mire, yo nunca fui bueno para el fútbol. Y una vez me pusieron a jugar. Y yo siempre he sido enemigo de los pelotazos que ahí se dan. Y le tenía miedo a la pelota. Y me pusieron de defensa porque eso es lo que me dijeron. Cuando veas la pelota, pegale a la pelota que se vaya para adelante. Pero cuando la pelota venía y veía yo a esos muchachos que venían, que eran unos gigantes, les tenía miedo. Siempre les tuve miedo. Y me hacía un ladito y trataba nunca fue el fútbol para mí. Y se me acercó a uno de ellos y me dijo, mira, aquí estamos jugando contra la otra iglesia. Fíjate, la iglesia contra iglesia, mire qué problema. Y no nos pueden ganar. Aquí estamos jugando a rasparnos, me dijo. Esa cosa de la raspada no era tan elegante para mí. Algo parecido acá. Hebreos 12:4 dice, aquí no habéis resistido hasta sangrar combatiendo el pecado. No has luchado. ¿Sabes qué? Tienes que luchar con temor y con temblor y lucha hasta que sangres. Es una lucha muerta. Ahí tenemos 3 textos que nos mandan a luchar. Ahora vamos a leer otros 3 textos que nos mandan a no luchar. Primera Crónica 20:15. Póngale la aplicación espiritual a este texto. Dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Póngale la aplicación espiritual a ese texto. Ese texto está hablando de una guerra, pero póngale la explicación espiritual. Nos manda a nosotros a que no nos preocupemos porque la guerra es de Dios. Segundo texto, Romanos 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En pocas palabras, de nada le sirve a usted trabajar, porque eso a usted se le cuenta no como gracia, sino como deuda. Es una deuda que usted tiene. Aparte de que trabajó, quedó endeudado. ¿De qué sirve entonces? El tercer texto se encuentra en Salmos 46:10 y este sí tiene aplicación espiritual. Estad quietos. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estén quietecitos. Les voy a demostrar mi poder y mi fuerza y voy a ser enaltecido entre las gentes. Pero ustedes estén quietos. Ahí encontramos 3 textos que le dice a usted, luche. Luche hasta sangrar. Luche con temor y con temblor. No cese de luchar. Y encontramos otros textos que dicen, no luches. No luches. Por favor, no luches. La guerra es mía, dice el Señor. Tú estate quietecito. Aparentemente es una contradicción. Y cuando estamos así en contradicción, recurrimos al espíritu de profecía y vamos a ver qué es lo que el espíritu de profecía nos dice. La Biblia es la palabra de Dios, el espíritu de profecía es su explicación. Y aquellos que no se basan en el espíritu de profecía para hablar de la palabra de Dios, casi siempre terminan hablando tonterías. Por eso es importante el espíritu de profecía para comprender mejor la palabra de Dios. Y por eso en este lugar leemos mucho el espíritu de profecía y mucho más
a veces que la Biblia, porque la Biblia es corta, es escueta y el espíritu de profecía es amplio. Vamos a ver qué es lo que nos dice el espíritu de profecía. Mensajes escogidos, tomo 1, página 381. Dice, debemos luchar, debemos porfiar, afligirnos para no ser vencidos por el astuto enemigo. Nunca dejéis la impresión en vuestra mente de que poco o nada hay que hacer de parte del hombre. Nunca le quede esa impresión de ser haragán espiritual, que nada o poquito. No, tenemos que luchar, porfiar y afligirnos. Segundo texto, Camino a Cristo, página 43. La lucha contra el propio yo es la mayor lucha que ya fue dada. La renuncia de nuestro egoísmo, sujetando toda la voluntad de Dios, requiere mucha lucha. Aquí nos manda a luchar. Estos dos textos nos manda a luchar, nos manda a porfiar, nos manda a afligirnos, nos indica que es una de las más grandes guerras que tenemos que tener. Ahora yo le voy a leer dos textos también del espíritu de profecía que lo manda a usted a no luchar. El Camino a Cristo, página 60. El Camino a Cristo tiene muchas citas interesantes. Dice, aquel que procura tornarse santo por sus esfuerzos guardando la ley, está intentando lo imposible. Todo lo que el hombre puede hacer está manchado de egoísmo y pecado. Es únicamente confiando en Cristo por la fe en que podemos tornarnos santos. Aquel que está luchando está haciendo lo imposible. Eso es imposible. Solo es por Cristo que nos podemos tornar santos. El siguiente texto, Camino a Cristo, página 43. Muchos tienen la idea de que deben de hacer solitos una parte de trabajo y dejar la otra parte con Dios. Confiaron en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran por sus propios esfuerzos vivir rectamente. Pero cualquier esfuerzo como este tendrá que fracasar. Una religión como esta no vale nada. ¿Qué hacemos? Aquí encontramos textos que nos mandan a luchar y textos que nos mandan a no luchar. Y usted va a encontrar en las iglesias y en las religiones esos dos grupos que están basados en la Biblia. Usted va a encontrar hermanos que le dicen, ay, hermano Tony, no sea tan fanático, si al final todo lo que usted hace de nada le sirve. Hace una cosa buena y termina haciendo una cosa mala. ¿Es cierto eso, sí o no? A mí me lo han dicho. Me imagino que a usted se lo han dicho también, o posiblemente usted es uno de ellos. No sea tan fanático. Miren, las religiones dicen, ustedes guardando el sábado, ahí pasan luchando, tratando de guardar el sábado, nunca lo guardan bien y encima cometen otros pecados igual a nosotros. ¿De qué les sirve? Es solamente por medio de Cristo. ¿Es verdad eso? Sí, claro que es verdad. Y eso es lo peor, que es verdad. ¿Por qué? Porque está basado en la Biblia. Eso es lo que acabamos de leer. Eso es lo que acabamos de leer en la Biblia y en el espíritu de profecía. Pero ahí encuentra usted otro grupo que le dice, no, ese es un evangelio barato. Completamente un evangelio barato. Uno tiene que luchar. La Biblia dice que uno tiene que luchar con temor y con temblor. La salvación se busca así. Tenemos que esforzarnos.
y encontramos dos grupos. Oh, pero es que aquí hay un problema. No estamos entendiendo el papel importantísimo de la fuerza de voluntad. Vamos al libro de Temperancia, el capítulo 3. Esta es la cita 100.5. Mire lo que dice. Lea por favor el capítulo 3 de la Temperancia. Nos va a ayudar muchísimo a entender este tema. Estaréis en constante peligro hasta que comprendáis la verdadera fuerza de la voluntad. Podéis creer y prometer todas las cosas, pero vuestras promesas y vuestra fe no tiene valor hasta que hayáis puesto vuestra voluntad del lado del bien. Si peleáis la batalla de la fe con vuestra fuerza de voluntad, no hay duda que venceréis. Mire lo que está diciendo. Podemos creer y prometer todas las cosas. ¿No le ha pasado eso a usted a principio del año, después de que Dios lo libera de una enfermedad, o en el medio de la enfermedad le dice al Señor: Señor, yo te prometo que si salgo de esta, que si tú me sacas de esta, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Yo creo que tú tienes poder, y le promete 1000 cosas. Y los primeros 3-6 meses está fiel a su promesa, y al 9º mes ya comienza. Esto es siendo muy generoso con el tiempo. A veces a las 3 semanas ya estamos cometiendo los errores que prometimos no volver a cometer más si Dios nos ayudaba. Y así lo dice. Aquí lo dice. Podéis creer y prometer todas las cosas, pero vuestras promesas y vuestra fe no tiene valor hasta que hayas puesto vuestra voluntad del lado del bien. Déjeme leerle algo más de ese mismo capítulo. El poder de la voluntad, la cita 100.1, capítulo 3 de el libro La Temperancia. Dice: el tentado necesita comprender la verdadera fuerza de voluntad. Ella es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y elegir. Todo depende de la acción correcta de la voluntad. El desear lo bueno y lo puro es justo. Está bien que usted lo desee, pero si no hacemos más que desear, de nada sirve. Muchos nos quedamos deseando hacerlo bien, hacerlo bueno. Muchos se arruinan mientras esperan y desean vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios, no escogen servirle. ¿A dónde está el problema de todo esto? ¿Qué papel importante juega la fuerza de voluntad en los textos que leímos, de uno que dice luchar y otro que dice no luchéis? Ahí hay un grupo de textos que dice lucha, lucha hasta sangrar. Y el otro grupo de texto dice de nada sirve. Estésen quietos, vean el poder de Dios, verán mi poder. Aquí tenemos una aparente confusión, pero es una aparente confusión porque no comprendemos que cuando estos textos dicen que hay que luchar, está hablando de una guerra. Y cuando los otros textos que dicen que no hay que luchar, están hablando de otra guerra. No es la misma guerra, y allí está la confusión de nosotros. Allí es donde la mayoría de nosotros sucumbimos, porque leemos unos que hay que luchar y otros leemos y aceptamos que no hay que luchar. Y creemos que es la misma guerra. No, no es la misma guerra. Son dos
guerras totalmente diferentes. Cuando el Señor dice, lucha hasta sangrar, lucha, esfuérzate, no desanimes, con temor y con temblor, está hablando de la guerra de la fe. Y cuando dice, no luches, no hagas nada, ves lo que yo voy a hacer por ti, ves la salvación que yo te voy a dar, está hablando de la guerra del pecado. Dos luchas totalmente diferentes. La guerra de la fe y la guerra del pecado. La guerra de la fe usted la tiene que luchar con la fuerza de la voluntad. La guerra del pecado usted no la va a luchar, la va a luchar Dios por usted. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que tomamos la fuerza de voluntad para luchar en la guerra equivocada. Y por eso es que somos fracasados espiritualmente. Por eso es que no somos personas victoriosas. Por eso es que no somos bendecidos, porque la fuerza de la voluntad la ponemos en obra en la guerra equivocada en la que no tenemos que luchar. Le voy a poner un ejemplo. Su mal carácter, mi mal carácter. Ese es el problema más grande que usted y yo tenemos. Por supuesto, usted es la excepción. No me vaya a escribir que usted tiene buen carácter, que ya lo conocemos. Usted es la excepción. Pero el resto de los demás tenemos mal carácter. Entonces yo agarro la fuerza de la voluntad y digo, voy a vencer mi mal carácter. Y se presenta mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi padre, mi jefe, mi hermano, mi amigo, ese que nos molesta, especialista en incendiarnos, especialista en calentarnos la sangre. Y usted dice, la fuerza de la voluntad, ok, voy a luchar, voy a morderme la lengua. Voy a estarme calladito porque yo quiero vencer este mal carácter que tengo. Va a durar unos cuantos días, unas horas, unos minutos y después va a salir reventando. Y va a explotar. Y va a mandar a freír papas porque se cansó. Usted está peleando la batalla equivocada, la que nunca va a vencer. Y ahora se presenta el diablo y le dice, con que no logras vencer, ¿verdad? Que es imposible vencer. Tú nunca vas a vencer. Relájate, no te preocupes. A veces son cosas que es imposible. La gente te molesta. ¿Que te vas a dejar? ¿O te vas a defender? Tienes que defenderte. ¿Sabes qué? Que no te duela eso que no puedes vencer. Vente a mi lado de todas maneras. Por más de lo que hagas, no vas a poder vencer. Y tiene verdad. Él está diciendo la verdad porque sabe que esa lucha que usted ha decidido poner su fuerza de voluntad, Dios ha dicho que usted no tiene que lucharla, porque no la va a ganar. Esa es victoria de Él, no suya. Su fuerza de voluntad la tiene que aplicar con todas sus fuerzas, valga la redundancia, en la guerra de la fe. ¿Y cuál es la guerra de la fe? Acercarme a Dios por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la testificación, por medio de la meditación, por medio de la investigación bíblica. Todo eso que lo acerque a Dios, allí ponga su fuerza de voluntad. Esa es la batalla que usted tiene que pelear. Peléala hasta sangrar.
No se levante de rodillas hasta que esté seguro que tiene la bendición de Dios. Cuando el mal pensamiento venga, ese mal pensamiento que no lo puede abandonar, póngase de rodillas o cierre sus ojos o si no puede ni siquiera cerrar los ojos, dígale al Señor: Señor, el demonio del mal pensamiento vino a mí. Yo te pido que mando tus ángeles y que los eliminen de este lugar, porque mi fuerza de voluntad te la quiero entregar a ti. Voy a sangrar hasta que logre expulsar a esto de mi vida. Cuando usted use su fuerza de voluntad en la lucha de la fe, entonces Dios le va a decir: ¿de verdad? Ok, estate quietecito. Mira lo que yo voy a hacer por ti. Voy a hacer un milagro. Vas a ver la victoria que vamos a tener. Voy a expulsar al demonio afuera. No hagas nada. Esa lucha es mía. Mira, siéntate y ve tu salvación, que yo soy el que doy la salvación. Pero ¿cómo va a vencer al diablo si no quiere estudiar ni la palabra de Dios? ¿Cómo va a vencer al diablo cuando ni siquiera quiere orar? ¿Cuándo va a vencer al diablo cuando no ocupa tiempo para meditar en la palabra de Dios? El tiempo que tendría que usar para la palabra de Dios lo usa para pasar metido en el internet viendo tonterías. El tiempo que tendría que pasar de rodillas lo pasa afanado viendo la novela, que está interesantísima. El tiempo que tendría que emplear a sangrar, acercándose a Dios, lo usa para ver películas de guerra, de violencia. Esa lucha usted la ha descuidado. Entonces, cuando ve películas de guerra y de violencia, y mañana viene su jefe y le habla mal, ¿cómo usted le va a responder? Con lo que tiene en su cabeza. ¿Y qué tiene en su cabeza? La palabra de Dios, el espíritu de mansedumbre, el Espíritu Santo. No, usted tiene guerra y violencia en su mente y así mismo va a responder. Y después le dice el diablo: ¿ves que no puede ganar? Ahora se está afanando, mordiéndose la lengua para no contestarle mal y tener buen carácter. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Está condenado a la muerte eterna. Alguien me dijo: ¿y usted quién es para condenarme? No lo condeno yo, lo condena la palabra santa. Yo estoy condenado a la muerte eterna si no sigo correctamente las cosas que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me está condenando un hermanito. No, él es el portavoz. Me está condenando la palabra santa, la palabra condena. Hermano, yo no puedo vencer mi mal carácter. Sí, ¿ha luchado hasta sangrar por ganar la batalla de la fe? Desde el momento en que un hermano me dice a mí: yo no puedo vencer mi mal carácter, digo: y usted no estudia, no ora. No poder vencer, esa es la falacia del diablo. Acusó a Dios desde el principio de dos cosas interesantes: que la ley no se puede guardar ni que Dios puede perdonar. Esas son las dos acusaciones grandes del demonio para Dios. El hombre pecó y dijo: Dios es incapaz de perdonar. Y esa ley que dejó para el hombre es imposible guardar. Y esas dos falacias
fueron tiradas al suelo por Jesucristo mismo. Porque con su vida en esta tierra, Él mostró que la ley es posible guardarla. Y con su muerte en la cruz, Él mostró que Dios puede perdonar. Y abajo la falacia diabólica. Y hay gente que dice, no, es que la ley no se puede guardar. Esa es un repetidor de las mentiras del diablo. He escuchado hermanos en nuestra propia iglesia, inclusive en los sermones de nuestra iglesia, en el púlpito de nuestra iglesia, diciendo que la ley no se puede guardar. Y yo digo, ¡qué sacrilegio! Si Cristo ya mostró con su vida que sí se puede guardar. Enoc mostró con su vida que sí se puede guardar. Tenemos uno que es mitad Dios, mitad hombre. Y tenemos uno que es completamente hombre y mostró, según el espíritu de profecía, que la ley se puede guardar. Y todo aquel que dice que la ley no se puede guardar, entonces es un repetidor de las mentiras diabólicas. Sí puede haber victoria. Nuestro fracaso consiste en usar nuestra fuerza de voluntad en la guerra equivocada. Queremos usar todos nuestros esfuerzos para vencer el pecado, para vencer el carácter, para vencer ese mal vicio, para vencer esto. No, esa no es su guerra. Esa es guerra de Dios. Su guerra es otra. La fuerza de voluntad suya no la malgaste tratando de vencer un pecado, porque va a fracasar. La poca fuerza de voluntad que tenemos, usémosla uniéndonos a Cristo. La guerra de la fe. Únase a Cristo. Le está yendo mal en su trabajo, en vez de ponerse a murmurar y andar chismeando y hablando del mal del jefe, vaya de rodillas y cuéntele a Cristo. Con ese poquito de voluntad que tiene y dígale, Señor, sé conmigo, libérame, dame quietud, dame reposo, dame santidad. Enséñame a estudiar tu palabra, enséñame a conocer, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a reconocer tu voz. Lo demás que importa, yo quiero estar cerca de ti. Miren, hermanos, en mi experiencia personal, a veces yo oro y voy donde el Señor, el Padre, mi Padre. Toda la oración es al Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que usted tiene que pedir es al Padre. Yo he escuchado hermanos que comienzan la oración, querido Jesús. No, aprenda a orar, por favor. No le enseñe a los niños a orar, querido Jesucito. No, mejor dígale, querido Padrecito. Querido Padre. Muéstrele al niño que el Padre es amor. Enséñele al niño desde chiquito. No le enseñe mal. Las maestras de clase son expertas enseñadoras mal de cómo orar a los niños. Yo escucho niños de 14, 15, 16, 17 años orándole a Jesús cuando la Biblia dice que usted le tiene que orar al Padre. Y el mismo Jesucristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo los daré. Muchas veces yo voy donde el Padre y le digo, Padre, vengo a donde ti. No tengo nada que decirte. No vengo a pedirte nada. Solo quiero estar contigo. Déjame estar contigo así como mis niños me buscan y no quieren hacer nada, solo estar en mi pecho, recostados allí, haciendo nada, sintiendo el calor del Padre. Esa es nuestra batalla. Sentir ese calor del Padre, esa protección divina. Es tan bella, es tan hermosa, experiméntela. Y cuando usted siente ese calor paternal divino, siente una transformación. Y cuando va por la calle y encuentra la tentación, usted dice, no.
está lleno del amor paternal. Pero si usted no se llena de ese amor paternal divino y la voluntad la quiere y la usa para vencer el pecado, fracasó. Porque leíamos al final de la lección que por el pecado de Adán y Eva, la voluntad de nosotros es la del diablo. Entonces usted no tiene fuerzas para eso, no puede. ¿Se da cuenta? ¿A dónde está el papel de la fuerza de voluntad? En luchar la batalla correcta. No luche la batalla del pecado porque en usted no hay mérito, no hay fuerza para vencer semejante enemigo. Use la fuerza de la voluntad para acercarse a Dios. Deje de ver televisión. Todo tipo de televisión, pantalla gigante, pantalla mediana, pantalla chica y pantalla chiquitita. Pare. Pare, por favor. Use sangre, use su fuerza de voluntad en esa lucha hasta sangrar, uniéndose a Dios. Y usted va a ver que Él va a vencer en la lucha que Él dice que no pelee. Voy a seguir leyendo otros textos que el tiempo se nos está yendo. La temperancia, capítulo 3. Por favor, léalo. Yo le voy a poner todos estos textos ahí al final de la lección en PDF. Pero usted léalo. Le va a hacer mucho bien. Dice, Dios nos ha dado la facultad de elección, libre albedrío. A nosotros nos toca ejecutarla. No podemos cambiar nuestros corazones. No podemos. Fíjese lo que está diciendo. No podemos cambiar nuestros corazones. La fuerza de voluntad no es para cambiar mi corazón, ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos. Tenemos tendencia al mal. Nuestra tendencia es al mal. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios. No podemos. Pero sí podemos escoger el servir a Dios. La fuerza de voluntad. No la puedo emplear para vencer un pecado porque voy a perder. Pero esa fuerza de voluntad la puedo emplear para escoger servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad. Mire qué hermoso. A Él le podemos entregar nuestra voluntad. Podemos elegir por Él. Es el poder de elección para obedecer o no obedecer a Dios. Y yo puedo decir, Señor, te entrego mi fuerza de voluntad para obedecerte a ti. Yo no quiero desobedecerte. Desobedecerte a ti es obedecer al diablo. Yo no quiero más obedecer al diablo. Te quiero obedecer a ti. Y dice, y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. ¡Qué hermoso texto! No peleemos la batalla equivocada. No use la voluntad para vencer el pecado. Use la voluntad para entregársela a Dios. Dígale, aquí te traigo mi voluntad. La echo contigo, la pongo de tu lado. Te declaro vencedor, te declaro el dueño de mi vida, te declaro el dueño de mis pensamientos, de mis motivos y de mis acciones. Haz conmigo de acuerdo a tu santa voluntad. Y usted me va a contar qué tremendo victorioso espiritual se va a volver en todos los aspectos de la vida, espiritual, material, físico, económico. Sigo leyendo la temperancia. Es el mismo capítulo 3. Tu parte es poner tu voluntad del lado de Cristo. Cuando le rindes tu voluntad, inmediatamente toma posesión de ti y obra en ti para querer
y hacer según su beneplácito. Usted le entrega su voluntad y Cristo comienza a trabajar. Mire, a veces uno quiere hacer las cosas y no puede. Y a veces uno puede hacer las cosas y no quiere. Pero aquí, en el asunto espiritual, Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Y de repente hay gente que se entrega a Cristo y comienza un cambio total en su vida y se comienzan a hacer gente próspera, gente que tiene garra para los negocios, hace cosas de valor y uno dice, caramba, qué tremendo. Claro, ha entregado la voluntad a Cristo, inmediatamente Él toma posesión de nosotros y comienza a hacer de acuerdo a su beneplácito. ¿No es esa una bendición? Tu naturaleza es sometida al dominio de su espíritu. Aún tus pensamientos les están sujetos. Hay una parte del espíritu de profecía, dice que todo pensamiento que nosotros tenemos tiene su origen en Dios. Cuando a usted le nace un pensamiento de hacer el bien, no crea que porque usted es bueno, sino porque Dios se lo origina. Entonces viene la pregunta, ¿se va a atrever usted a tener malos pensamientos cuando Dios usa su mente para buenos pensamientos? No. Tenemos que evitar el mal pensamiento. ¿Cómo? Luchando contra el mal pensamiento. Dice, no, porque va a perder. Lleve su voluntad a Dios y dígale, Señor, aquí te traigo mi voluntad. Purifica mi mente. Hazla santa, hazla pura. Y Él va a tomar posesión de su mente. Y cuando el demonio o su propia concupiscencia quiera que brote en su mente el mal pensamiento, el Señor mismo va a hacer una operación quirúrgica espiritual allí. Y va a decir, no. Él ha pedido que este cáncer de pecado sea eliminado. Él lo ha pedido. Él ha venido donde mí y me ha dicho que lo sane de eso. Y yo con mi poder lo voy a sanar porque Él lo ha pedido y porque yo quiero que sea santo. ¿Se da cuenta cómo trabaja? En mi fuerza de voluntad no la puedo usar, que es poquita. No la puedo usar para vencer el mal pensamiento. No. Si me brotan, naturalmente me brotan. Y si no me brotan, me lo susurra el otro. Pero siempre está lleno. Y yo voy a estar tratando de pensar. No, hermano, no trate de pensar en... Llévele su mente a Dios y entréguesela. Y dígale, Señor, sánala, por favor. Sánala, libérame de esto, no más. Te entrego mi voluntad. Decido por ti para obedecerte a ti. Eso no lo voy a vencer, tú lo vencerás por mí. Dice, si no puedes dominar como quieres tus impulsos y emociones, puedes dominar la voluntad y así se obrará un cambio total en tu vida. Yo no puedo vencer ese mal carácter. No puedo vencer a veces contestar mal a las personas. No puedo vencer eso de ser orgulloso, engreído. Eso que la gente me tiene que rendir pleitesía y tratarme como el hermano Tony. Si no puedo vencer eso, ¿sabe qué puedo vencer? Mi voluntad. Llevársela a Cristo para que Él haga un cambio total en mi vida. Eso es lo que dice. Cuando rindas tu voluntad a Cristo, tu vida se esconde con Cristo en Dios. Está aliada con el poder que está por encima de todos los principados y potestades. No hay más poderoso en esta tierra que esa unión que tú tienes con Cristo. Tienes una fuerza de Dios que te mantiene unido a su fuerza y es posible para ti una nueva vida, la vida de fe. ¿Se da cuenta? Ahí mismo está la guerra de la fe. El tiempo se nos fue. Déjenme leerles las últimas citas, pero yo le voy a poner todo lo que tengo aquí
en la lección PDF para que usted se dé gusto leyéndolo. Pero yo quiero dejarle claro algo, hermano. Ahí hay dos luchas. Una que se nos dice que luchemos y la otra se nos dice que no luchemos. Son dos luchas diferentes. Una es la lucha de la fe y la lucha del pecado. La lucha del pecado no va a poder vencer porque somos pecadores. Ese Cristo la va a vencer por nosotros. Pero la lucha de la fe es su propia lucha. Tiene que luchar hasta sangrar, con temor y con temblor, a rasparse, como dijo mi amigo. Esa lucha de acercarse a Dios, esa es lucha suya. Y esa es la única manera de vencer los pecados, tomado de las manos de Dios. ¿Cómo? Le voy a leer otra cita. Miren lo que dice. Los cristianos debieran cultivar amor por la meditación. Ya deje de ver televisión. Se lo estamos pidiendo y rogando. No, ya no vea televisión. Ya no vea el internet. El internet es interesantísimo. Tiene videos importantísimos. Y a veces uno pasa horas y horas y horas viendo no precisamente cosas malas. Porque no son cosas malas, sino son cosas buenas, pero olvidando las cosas santas. Las cosas buenas no lo van a llevar al cielo, las cosas santas sí. Por lo tanto, no es quizás asunto de pecado, sino asunto de prioridades. Gaste su tiempo en las cosas santas porque lo necesitamos urgentemente. Poder invertir el más tiempo necesario en las cosas santas, aunque dejemos a un lado las cosas buenas, solamente las necesarias para la vida. Dice, cultivar amor por la meditación y atesorar el espíritu de devoción. Eso pocos los tenemos. ¿Cómo es que usted recibe hermosas ideas del cristianismo y de Dios? Por la meditación y la devoción. ¿Cómo es que a veces uno llega a tener pensamientos sublimes? No porque el hermano Tony es inteligente, no, porque pasa horas preguntándole a Dios, mira Señor, ¿y cómo es esto? Si la Biblia dice esto, ¿por qué es esto? Y entra uno en un mundo de meditación y de devoción con Dios. Experiméntelo, hermano, por su propio bien. Muchos parecieran tener repugnancia por los momentos dedicados a la meditación, como si la investigación de la escritura y la oración fueran tiempo perdidos. A mí me admira cuando los hermanos aquí llaman, hermano, tiene que dar la cita. ¿Por qué no la va a buscar usted? ¿Por qué no? Si yo puedo hacer lo que soy un hombre ocupadísimo, no digo que usted no es ocupado. Pero si yo soy ocupado y usted es una persona ocupada, ¿por qué no lo puede hacer usted? Vaya y búsquelo. Algunos parecen que no quieren hacer eso, esa cosa de buscar cita. Ah, no, a mí me la dan entregadita, porque si no, no se vale. No, hermano, usted está obligada por Dios a escudriñar las escrituras. Si usted no escudriña las escrituras, está condenada a muerte eterna. Lo dice la palabra de Dios. Lo condena la palabra santa, no yo. Tiene que escudriñar. Yo quisiera que todos vosotros vierais estas cosas en la luz en que Dios quiere que las veáis, porque entonces harías del reino de los cielos lo más importante. Es que no hay otra cosa más importante que el reino de los cielos. Su trabajo no es importante. Su vida aquí en esta tierra es pasajera. Su dinero lo puede perder mañana. Su salud mañana nos pueden diagnosticar una enfermedad terminal que terminará con nosotros en 3 meses. No hay nada. Y su vida espiritual y el reino de los cielos, eso es lo más importante. Viviremos eternamente allí, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, una eternidad. Eso es incomprensible, eso es lo más importante. Tendríamos que dedicarnos el 100% a entrar al reino de los cielos.
El mantener el corazón en el cielo dará vigor a todas vuestras facultades, no solo lo espiritual, y pondrá vida en todos vuestros deberes. El disciplinar la mente para que se espacie en las cosas celestiales pondrá vida y fervor en todo vuestro comportamiento. Lo va a hacer cuando usted se dedica al estudio de la palabra de Dios. Lo hace un hombre activo, no solo en las cosas espirituales, en su trabajo, en la sociedad, en la casa. Usted va a ser una persona que le va a ayudar a su esposa, le va a ayudar con sus hijos, va a ayudar en la casa, va a ser activo, en su trabajo va a ser el primero, le va a dar vida, Dios le va a dar vida, no solo en lo espiritual, sino en lo material, en lo físico, en lo económico. Le va a dar vida, le va a poner el querer y el hacer por su propia voluntad, lo puede hacer próspero. Alguien me escribió, y ahí lo tengo guardado, de estos hermanos que nos escriben. Una hermana me dice, como decía, mi nieta decía, bien me acuerdo de eso perfectamente. Si la gente supiera el buen negocio que es seguir a Dios, siguiera a Dios aunque sea por negocio. Mire qué pensamiento, yo no sé de dónde lo sacó la nieta. Pero qué pensamiento más sublime, porque es negocio seguir a Dios aquí en la tierra. Y no se diga en el cielo, no lo vamos a seguir por negocio, lo vamos a seguir porque lo amamos. Pero encima de eso es tremendo negocio seguir al Señor. Dice el texto que todo el que desee participar de la naturaleza divina aprecie el hecho de que debe huir de la corrupción que está en este mundo a través de la concupiscencia. Y el último texto para usted antes de cerrar esta lección está en la revista The Review and Herald del 9 de septiembre de 1884 y dice: la apariencia exterior, como usted aparece, como usted aparenta, como usted se presenta, si anda bien arregladito, si anda desaliñado, si anda despeinado, eso es su apariencia. La apariencia exterior es un índice del corazón. Así tiene su corazón. Si usted es una persona desordenada tiene su corazón. Cuando los corazones son afectados por la verdad, mueren para el mundo. Y los que están muertos para el mundo no se conmoverán por la risa, las bromas o las burlas de los incrédulos. Repugna. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo estoy muerto para el mundo, yo puedo escuchar una sandez de alguien. Puedo escuchar un chiste o chascarrillo, como usted le quiera llamar, de mal gusto, de doble sentido, obsceno. Llámele como usted, y a usted no le va a dar risa, se va a apartar, le repugna. Las risas, las bromas o las burlas que hacen los incrédulos, no va a poder ser partícipe de carcajearse de las cosas malas que está escuchando cuando usted está muerto para el mundo. Pero si usted no está muerto para el mundo, con seguridad se le va a ver disfrutando de todas las tonterías y pecados del mundo. Experimentarán un ansioso de ser como su maestro. Experimentarán un ansioso deseo de ser como su maestro, separados del mundo. No imitarán sus modas ni costumbres. Procurarán constantemente glorificar a Dios y obtener la herencia inmortal. Qué tremendo. Terminamos la lección. Hermano, la poquita fuerza de voluntad no la usemos peleando esa batalla del pecado
que la Biblia y el espíritu de profecía nos ordena no pelear, sino que la poquitita fuerza de voluntad que tenemos la usemos peleando la batalla de la fe. La batalla de la fe es obedecer a Dios en todos sus mandamientos, esté usted de acuerdo, le guste o no le guste. Muchas cosas no nos gustan, pero usted puede orar así, como yo oro. Yo le digo mi propia experiencia, no porque esa es la correcta, sino porque esa es la mía. Pero yo le digo al Señor, Señor, desarrolla en mí un gusto por ti. Que todo lo que a ti te guste, ponme ese gusto a mí. Que todo lo que tú detestas, ponme eso en mí, que yo lo deteste también. Tú sabes que a mí me gusta pecar. Hay pecados que a mí me fascinan y yo los quiero detestar. Pon en mí tu espíritu para que esas cosas las deteste de la misma manera que tú las detestas. De la misma manera que tú las odias. Hay cosas que ya las odio, pero hay cosas que aún me gustan. Y no quiero estar usando mi fuerza de voluntad tratando de que me guste o que no me guste algo que yo deseo. No, no, no. Mejor vengo donde ti. Que tú cambies mis gustos, mis deseos, mi paladar. Que me lo hagas igual al tuyo. Para que yo pueda ver como tú ves. Para que yo pueda sentir lo que tú sientes. Para que yo pueda obrar de la manera que tú obras, para que yo pueda hablar de la manera en que tú hablas, para que yo pueda comportarme de la manera en que tú te comportas. Por favor, haz un cambio en mí. Esa es la lucha de la fe. Esa es la que estamos obligados a luchar hasta sangrar. Y esa lucha es lo que la Biblia nos indica que tenemos que luchar hasta morir. La otra lucha la va a hacer el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Seguimos en estas importantísimas lecciones que cada día se ponen más interesantes. Feliz semana a todos, nos vemos hasta la próxima, si es la voluntad de Dios.